Gracias, presidente. Señorías, señora vicepresidenta, buenos días. La Ley de Transparencia del Partido Popular no tenemos ninguna duda que va a ser recordada, pero creemos que va a ser recordada como una gran operación de distracción que organizó el partido del Gobierno y el propio Gobierno en medio de uno de los casos de corrupción y de opacidad más importantes de la historia de España. De hecho, cuando se hable del caso Bárcenas y se recuerde, habrá en los libros de historia un pequeño apunte que se dirá: en aquel periodo el Partido Popular tuvo la osadía de tramitar una ley de transparencia. Esa es la realidad, señoras y señores diputados. La Ley de Transparencia, lo hemos dicho y lo repetimos, ha sido la gran coartada del PP para no practicar la transparencia, pero hablar repetidamente de ella. De eso se trata, repetir 1000 veces un concepto, aparentar que ese concepto se ha asumido democráticamente y operar en el día a día precisamente con un quehacer contrario a ese concepto. Sabíamos que el Senado era imposible que mejorara esta ley. No hay allí una mayoría parlamentaria alternativa que le pueda dar la vuelta como a un calcetín a esta mala ley de transparencia que el Partido Popular ha tramitado en el Congreso. Por tanto, nosotros seguimos en las mismas, repitiendo los 7 grandes conceptos que hacen que esta ley sea una ley anticuada, pasada, insuficiente. Hemos calificado que es una buena ley tal vez del siglo XX, pero indudablemente no es una ley del siglo XXI. En primer lugar, seguimos sin concebir la transparencia como un elemento esencial, fundamental, como un derecho fundamental, leyendo de forma amplia nuestro texto constitucional. Y, por tanto, seguimos enfrentando en nuestro ordenamiento jurídico a la transparencia con la protección, habiendo hecho una ley de protección de datos como ley orgánica, reconociendo ese derecho como fundamental y no reconociendo la transparencia como un derecho fundamental y, por tanto, no haciendo una ley orgánica que, cuando venga el choque de intereses en la legislación española, la protección se impondrá a la transparencia, o sea, la transparencia será sometida a la protección. En segundo lugar, el nuevo doble rasero que parece imponerse. Hablamos, por un lado, de administraciones públicas y hablamos de unos conceptos de transparencia que se aplican al conjunto de las administraciones públicas, correcto. Pero hablamos luego de instituciones del Estado y decimos textualmente en la ley que esas instituciones del Estado no son asimilables a administraciones públicas. Es como las clases sociales, los de arriba y los de abajo, las administraciones públicas y las altas instituciones del Estado, empezando por la monarquía, pero incluyendo también a este Congreso de los Diputados. Y se aplica una ley a las administraciones públicas y se aplica unas excepciones a las altas instituciones del Estado. ¿Por qué esa diferencia, señoras y señores del Partido Popular? ¿No son todos los ciudadanos iguales ante la ley? ¿No son todas las administraciones y todos los servidores públicos, empezando por el Rey de España, iguales ante la ley de transparencia? Pues no. No son iguales ante la ley. Y esta ley certifica esa diferencia, diría yo, casi de clases. Por tanto, eso queda entronizado en el actual texto. Tercero, la exclusión de los ámbitos. Esos 12 ámbitos que, como muy bien decía el señor Olivarría desde la tribuna, bien interpretados, prácticamente pueden abarcarlo todo. Y, por tanto, el Gobierno tiene la potestad de decir que, en función de la interpretación del ámbito, no cabe respuesta
o cabe una no respuesta ante una demanda, ante una pregunta. Ámbitos tan grotescos como el concepto de proceso de toma de decisiones. ¿Qué significa? Que como que estamos tomando una decisión, no aplicamos la ley de transparencia. Pero es que siempre estamos, señoras y señores diputados, tomando una decisión. Continuamente estamos tomando decisiones. Por tanto, siempre que se quiera, no va a haber una respuesta, a una demanda y, por tanto, los 12 ámbitos son absolutamente excesivos. Podemos estar de acuerdo con algunos de ellos, con aspectos especialmente sensibles, pero no, por supuesto, con un uso generalista como el que se hace de los ámbitos. Por supuesto, no voy a profundizar la nueva vuelta de tuerca con los conceptos de austeridad que se colocan en esta ley, con una aplicación vertical del artículo 135 de la Constitución que de forma antidemocrática se inserió en su momento. Por tanto, se aprovecha la ley para volver de alguna forma a repetir los conceptos de austeridad de nuevo. Quinto aspecto, muy importante. Los ciudadanos y las ciudadanas que nos están escuchando son los que preguntan. Los hombres y mujeres de este país son los que hacen demandas a la Administración, le envían cartas, le hacen peticiones, le hacen preguntas. Y ustedes saben que en el 50% de esos casos esas preguntas no tienen respuesta por parte de la Administración. Por tanto, los ciudadanos nos preguntan, ¿esta ley va a modificar ese aspecto? Y les tenemos que decir con profunda pena, no, esta ley va precisamente a darle viabilidad a la no respuesta por parte de las administraciones públicas. Por tanto, que sepan que cuando le preguntan a la Administración y la Administración se permite no decir nada, no contestar absolutamente nada, esta ley eleva a nivel de rango de ley esa actitud, una actitud absolutamente condenable, absolutamente condenable. El concepto de silencio negativo que la ley doblemente coloca, en primer lugar, de cara a los ciudadanos en general y, en segundo lugar, si un ciudadano no ha recibido respuesta o la respuesta que ha recibido cree que no es positiva, se puede ir al Consejo de Transparencia y el Consejo de Transparencia se puede permitir de nuevo ignorar la pregunta de ese ciudadano. Entonces la gente nos dice, pues ¿para qué han hecho esta ley? ¿Para qué han hecho esta ley?, nos pregunta la gente, si la respuesta del ciudadano no tiene respuesta. Pues esa pregunta difícilmente la puede contestar nuestro grupo parlamentario. El Gobierno, señora vicepresidenta, y el Partido Popular tiene que dar una respuesta pública. ¿Por qué han hecho una ley que no sirve a los ciudadanos? Y eso precisamente es uno de los aspectos que aleja la política, que aleja a la gente de la política. Una ley que no sirve para resolver uno de los principales problemas de participación y de transparencia que tenemos en nuestro país. Por supuesto, el Consejo de Transparencia, un consejo hecho a su medida. El Consejo de Transparencia, miren, es una buena fotografía de cómo ustedes ven el país, de la España que tienen en sus cabezas 5 funcionarios, un senador y, tranquilos, un diputado o una diputada. ¿Dónde está la pluralidad política? ¿Creen que un senador y un diputado puede reflejar en este país la pluralidad política de España? ¿Esa es la visión del PP? Pues sí, esa es la visión del PP. ¿Y dónde están los ciudadanos? ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están las importantísimas organizaciones no gubernamentales que de forma muy profesional en nuestro país trabajan en el marco de la participación y de la transparencia? Pues ya le digo yo dónde están, ignoradas, menospreciadas, porque esto no es un consejo. Ustedes le llaman consejo y es un grupito del PP para hacerse ustedes el control de la transparencia. Eso es lo que es este mal llamado consejo. Acabo. Por supuesto, a la Casa Real otro filtro. Nosotros ya no somos de esos que les gustaría donde pone rey poner reina y donde pone príncipe poner princesa. Pero la Casa Real se merece transparencia real.
real, no con el filtro de la Secretaría General de la Presidencia, sino con el acceso libre por parte de los diputados y de los ciudadanos para saber cómo gasta el dinero la Casa Real, cómo se organiza y cuáles son los negocios de los miembros de la Casa Real. Eso es lo que queremos saber y esta ley de transparencia nos sirve para ello. Por tanto, la Casa Real, de nuevo, más opacidad. Acabo. Estos días hemos conocido, a través de un libro de memorias de un expresidente del Gobierno, la famosa carta del señor Trichet. Una carta que, debo recordar, fue negada en esta sede parlamentaria cuando los grupos parlamentarios y los diputados exigieron conocerla. Yo le pido, señora vicepresidenta, que cuando conozcamos las memorias del señor Rajoy, que es posible que pronto las escriba, no ocurra, por favor, que nos tengamos que enterar de importantes secretos a través de las memorias del señor Rajoy, que sea esta ley de transparencia el instrumento y no las memorias particulares de una importante persona. Muchas gracias. Gracias, presidente. Con toda cordialidad al portavoz del Partido Socialista y para que conste en acta, yo en ningún momento he afirmado que el expresidente del Gobierno haya mentido a esta Cámara. Lo que sí he dicho es que pedimos en sede parlamentaria un documento y no se nos facilitó. Y ese documento, a posteriori, ha sido publicado en unas memorias y he llamado la atención a este tipo de comportamiento. Muchas gracias.